Hola, queridos jóvenes, señoritas, caballeros del séptimo año A. Es un placer para mí poder encontrarme con ustedes en esta segunda cápsula pedagógica y el tema que vamos a analizar en esta oportunidad se llama Formación de una nueva vida. Soy el profesor Ángel Valdivia y mi asignatura es de Ciencias Naturales. El objetivo que debemos desarrollar en esta cápsula pedagógica dice que debemos explicar la formación de un nuevo individuo considerando el ciclo menstrual y la participación de espermatozoides y ovocitos. Vamos a empezar en primer lugar analizando o recordando materia de sexto año básico sobre qué es la fecundación. La fecundación es la base para que ocurra la reproducción humana. La reproducción humana es un proceso mediante el cual se origina una nueva vida. Para que esto ocurra, tiene que ocurrir primero la fecundación. ¿Y qué consiste la fecundación? La fecundación consiste en la unión de dos gametos, el gameto masculino y el gameto femenino. El gameto masculino se llama espermatozoide y el gameto femenino se llama ovocito. Cada uno de estos gametos aportan 23 cromosomas, logrando formar un individuo con 46 cromosomas, que es la carga cromosómica de nuestra especie llamada Homo sapiens sapiens. Analicemos el gameto femenino. El gameto femenino, o también llamado ovocito, se forman en los ovarios. Tienen forma esférica, presentan un tamaño mayor que los espermatozoides y a diferencia de estos últimos, carecen de movilidad. O sea, no se mueven por sí solos, sino que van siendo movidos por los cilios o pequeños vellitos que se encuentran al interior de las trompas de falopio. Generalmente se produce la liberación de un solo ovocito durante el proceso de ovulación. Un mes produce un ovocito el ovario izquierdo, el otro mes va a producir un ovocito el ovario derecho. Aquí hay que hacer hincapié en que en un mes pueden producirse dos ovocitos en forma simultánea, lo cual sería algo fuera de lo normal y de lo habitual. El número de ovocitos de cada mujer es limitado, por lo tanto llega un momento que constituye el fin de su periodo reproductivo. ¿Qué significa esto? Que todas las mujeres nacen con una carga de gametos femeninos. ¿En qué momento las mujeres empiezan a utilizar esta carga? Aproximadamente a los 12 años, con la primera regla que se conoce como menarquia, hasta la última regla que se conoce como menopausia. Durante todo ese periodo, la mujer, aproximadamente entre los 12 y 50 años, la mujer va a estar produciendo mensualmente un ovocito. Acá tenemos el gameto masculino, que se llama espermatozoide. Este gameto se produce al interior de los túbulos seminíferos y los túbulos seminíferos se encuentran al interior de los testículos, que son las gónadas masculinas. El espermatozoide tiene una forma alargada y posee movilidad propia, la cual logra gracias a su cola o flagelo. Los gametos masculinos se producen durante toda la vida. Desde el momento en que nosotros entramos a la adolescencia y empezamos a producir espermatozoides, es aproximadamente entre los 12 y 13 años de edad. Acá vemos las partes del espermatozoide, que está la cabeza, tenemos el cuello, la pieza intermedia y tenemos el axonema y finalmente tenemos la parte final que es el flagelo o cola que le permite desplazarse cuando es depositado en un coito al interior de la vagina y se desplaza hasta llegar a una de las trompas de falopio y si se encuentra con el óvulo lo puede fecundar. Y ahí se daría inicio a lo que conocemos como el embarazo. Es interesante que nos demos cuenta de que todo el proceso que tiene que ver con la formación de un nuevo individuo tiene que ver con la ovulación. La ovulación es un proceso cíclico. ¿Qué significa esto? Que ocurre todos los meses cada cierto periodo de tiempo. Este proceso cíclico varía en todas las mujeres. Algunas pueden tener un periodo cíclico o periodo menstrual de 28 días o algunas pueden tener incluso de 30 días o menos. La ovulación, como dijimos, que es un proceso cíclico,
menstrual, en el cual la pared de un folículo ovárico se rompe y libera un óvulo maduro para su fecundación. Las fases de la ovulación. Tenemos 3 fases. Tenemos la fase folicular, la fase ovulatoria y la fase lútea o posovulatoria. En la fase folicular encontramos que los folículos que albergan al óvulo se preparan para poder liberarlo, o sea, empiezan a madurar. En la fase ovulatoria, los niveles de estrógeno aumentan y provocan la secreción de enzimas que degradarán el tejido folicular, permitiendo que la maduración del óvulo finalice y se libere hacia una de las trompas de falopio. Luego tenemos la fase lútea o posovulatoria. El folículo vacío, ahora llamado cuerpo lúteo, queda como una cicatriz en el ovario. Se agrega una hormona, la progesterona, que se encarga de mantener la gestación los primeros días si el óvulo es fecundado, o sea, si se junta el óvulo con el espermatozoide. Si no es así, desaparecerá y comenzará un nuevo ciclo menstrual. La menstruación. La menstruación o periodo es el sangrado vaginal normal que ocurre como parte del ciclo menstrual de la mujer. Todos los meses su cuerpo se prepara para un posible embarazo, ¿ya? Y si esto no ocurre, el útero se desprende de su recubrimiento, que estos recubrimientos se encuentran en el endometrio. Ya recuerden que hay el endometrio en la capa interna del útero que se va acolchando con un verdadero nido de sangre, ¿ya? Como un verdadero colchón de sangre, preparándose para un posible embarazo. Si el óvulo llega fecundado, este va a dar inicio al desarrollo de un nuevo individuo, y si el óvulo llega, pero no llega fecundado, inmediatamente, cuando llegue el periodo indicado, toda esta capa que se adherió a la pared del endometrio va a ser al exterior, y esto es lo que conocemos como menstruación. Esta sangre menstrual o menstruación sale del cuerpo a través de la vagina. Aproximadamente este periodo dura entre 5 a 7 días, y esta sangre es parte sangre y parte tejido del interior del útero, o sea, específicamente del endometrio, que es la capa interna del útero. Aquí tenemos 2 esquemas. Uno tiene en relación con las capas que forman el útero, que es el endometrio, que es la capa interna, que es ahí donde ocurre todo el proceso de preparación para la llegada de un posible óvulo fecundado. Tenemos el miometrio y el perimetrio, que son las otras 2 capas externas del útero. Aquí el miometrio es una capa bien importante porque es una capa que tiene una gran capacidad de poder expandirse, una capa muscular, y eso hace de que cuando la mamá esté embarazada, su guatita siga creciendo. Una vez que termine el parto y nazca el niño, nuevamente esa capa muscular se vuelve a recoger y vuelve a tomar su forma original por sus características musculares. En el esquema del lado izquierdo vemos cuáles son las etapas del proceso del ciclo menstrual. En primer lugar, tenemos que saber de que el ciclo menstrual empieza con la menstruación, ¿ya? Por lo tanto, cuando una niña empieza a menstruar, por ejemplo, el día de hoy sería su primer día del ciclo menstrual. Junto con ese periodo en que la mujer empieza a menstruar, en los ovarios empiezan a ocurrir algunos hechos bien importantes. El huevito que está, o ovocito que está al interior del ovario empieza a madurar. También la capa interna que recubre el útero empieza a aumentar de grosor. Posteriormente, aproximadamente a la mitad del ciclo menstrual, por ejemplo, si el ciclo menstrual dura 28 días, a la mitad del día 14 va a empezar a ocurrir la ovulación. ¿Qué significa esto? De que de uno de los ovarios se va a liberar un ovocito, el cual va a entrar a las trompas de falopio y se va a empezar a desplazar hasta llegar al útero. Si llega fecundado, va a ocurrir un embarazo. Si no llega fecundado, no va a haber embarazo, y posteriormente va a ocurrir nuevamente la menstruación.
Las capas internas que recubren el útero siguen aumentando de grosor, preparándose para un futuro embarazo. Luego, si no hay fecundación, o sea, el huevo que llega vacío, no llega fecundado, simplemente se disuelve. Y la capa interna que recubre el útero comienza a desprenderse. Y eso es lo que da inicio nuevamente al próximo ciclo, que sería el inicio otra vez con la menstruación. El ciclo menstrual se extiende por aproximadamente 28 días, 28, 29, 30 días, todo es relativo y cada caso es diferente. Hay niñas que tienen ciclo menstrual de 20, 25 días, o sea, todos somos diferentes. Veamos, este ciclo consta de 3 fases. La primera es la fase menstrual, que dura de 3 a 7 días, se desprende el endometrio y ocurre el sangrado conocido como menstruación. Luego tenemos la fase proliferativa, donde se regenera la capa del endometrio bajo la estimulación de las hormonas sexuales, que son producidas también al interior del sistema reproductor femenino. ¿Ya? Y luego tenemos la fase secretora. Aquí se secretan sustancias que promueven y mantienen el engrosamiento del endometrio. Si el ovocito no es fecundado, se inicia nuevamente el ciclo con la llegada de la menstruación. Por lo tanto, un ciclo empieza con la menstruación y termina con la menstruación. Ahí esa es la frontera entre un y otro ciclo menstrual. Vamos a hablar ahora sobre la gestación. ¿Por qué es importante la gestación? Porque es en esta etapa en que el ser humano se desarrolla en el útero o matriz de la mujer hasta el parto. Esta gestación se produjo gracias a la fecundación. Y como dijimos anteriormente, la fecundación es la unión del óvulo con el espermatozoide. Si el óvulo es fecundado por el espermatozoide, estamos hablando del inicio del proceso de gestación de un nuevo individuo. Una mujer embarazada experimenta numerosos cambios físicos y hormonales como resultado del crecimiento de un embrión o feto dentro de su cuerpo. Nos damos cuenta que las mamitas empiezan a cambiar, sus glándulas mamarias también empiezan a crecer, preparándose para cuando empiece el periodo de la lactancia. O sea, hay cambios bien significativos en la futura madre. Acá tenemos un esquema de lo que sería todo el proceso de gestación. En primer lugar, se inicia con la fecundación, cuando de todos los espermatozoides que llegan y rodean al óvulo, solamente uno entra al óvulo, solamente uno. Y luego el óvulo se cierra automáticamente y no deja entrar a ninguno más, ¿ya? Una vez que este óvulo y este espermatozoide se han unido, logran formar lo que se conoce como cigoto o huevo, ¿ya? Luego este huevito o cigoto se divide en 2 células, posteriormente en 4 células, a continuación en 8 células, hasta llegar a formar una mórula, que es un conjunto de células, de miles de células, y después llegamos hasta los blastocitos, que ya empiezan las células a juntarse, a reunirse y a crear especialización para ir produciendo los futuros órganos que van a ser parte de nuestro cuerpo. Ya estamos hablando de un embrión y por lo tanto tenemos que analizar cuál es el desarrollo de este embrión. En el primer mes el sistema nervioso comienza a formarse, el corazón comienza a tomar forma y a latir, ¿ya? En el segundo mes se empieza a formar el cerebro. En el tercer mes el feto puede realizar movimiento y ya podemos saber si es niñita o niñito. En el cuarto mes el aparato circulatorio ya está terminado, el esqueleto empieza a organizarse y en el quinto mes termina la maduración del sistema nervioso. En el sexto mes los bronquios y los pulmones ya casi han madurado. O sea, todavía le falta un poquito para poder salir al exterior y poder respirar por sí solo. Cuando un niño nace entre los 6 y los 7 meses, generalmente son ingresados a una incubadora para que puedan madurar sus pulmones que aún no están completamente maduros. En el séptimo mes ya posee los órganos necesarios para vivir fuera del útero materno. Y octavo y noveno mes el feto completa su desarrollo y tenemos una linda y hermosa criatura acompañando a su feliz madre. Bien, queridos jóvenes y señoritas, esa ha sido mi presentación y ahora los quiero invitar a que desarrollemos algunas actividades. Hay algunas preguntas que te quiero invitar a que tú analices y puedas
responder en base a selección de alternativas. La primera pregunta dice: ¿en qué etapa del ciclo menstrual se produce el desarrollo folicular y la maduración del ovocito? Tienes 4 alternativas: A, B, C y D. Solamente una de ellas es la correcta, ¿ya? Luego la pregunta número 2 nos plantea la siguiente interrogante: ¿de dónde proviene el sangrado menstrual? Y ahí tenemos 4 órganos: útero, ovario, ovocito, oviducto. Ahí nosotros debemos determinar cuál de ellos es el centro del sangrado menstrual. La pregunta 3: ¿qué evento relacionado con la reproducción ocurre en los oviductos? ¿No? Recuerda que los oviductos también se conocen como trompas de Falopio. Número 4: ¿cuál de las siguientes opciones es una característica del ciclo reproductor femenino? ¿No? O sea, hay varias características, pero una sola es propia de este ciclo reproductor, ¿ya? Pregunta número 5: ¿cuál de estas situaciones se relaciona con la dimensión biológica de la sexualidad? Y pregunta número 6, tenemos las gónadas femeninas en las cuales se producen los ovocitos. Y ahí tenemos 4 nombres: testículo, útero, vagina, ovario. Una de ellas es la gónada femenina. Tú tienes que marcarla y luego transportarla a la hoja de respuesta. En la número 7 es una actividad un poco diferente. En esta lámina te estamos invitando a que tú recuerdes algo que aprendiste en sexto básico, si bien digo, en donde vimos las estructuras o órganos que forman parte del sistema reproductor masculino y femenino. Aquí los órganos están numerados del 1 al 7 en el caso del sistema reproductor femenino, y en el caso del hombre están numerados del número 1 al número 8. Entonces tú pones sistema reproductor femenino número 1 y pones el nombre al lado y lo puedes enviar mediante una fotografía o lo puedes también enviar mediante un correo. La pregunta de la número 1 a la número 6 te quiero invitar a que la puedas responder en esta hoja de respuesta. Tienes que poner tu nombre, el curso y la fecha en que enviaste la hoja con la respuesta. Tienes 6 preguntas y 4 alternativas. Si tú crees que la pregunta número 1 es la letra A, entonces debajo de la letra A tú marcas esa opción con una X. O también puedes repetir la letra si tú gustas. Queda a libre elección. Bien, queridas señoritas, queridos jóvenes. Hace mucho tiempo que no nos vemos, pero igual estamos pendientes de ustedes, y si les mandamos estas cápsulas pedagógicas es para poder ayudarlos y para que podamos tener un buen fin de año. Les queremos mucho, pórtense bien y nos vemos muy pronto en nuestro querido Colegio Lonquén. Saluda a sus papás, a sus mamás, y estudien y mándenme pronto sus respuestas. Cariños, nos vemos.